Dice la palabra del Señor en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12, versículo 6. La misma noche en que Herodes estaba a punto de sacar a Pedro para someterlo a juicio, este dormía entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Unos guardias vigilaban la entrada de la cárcel. De repente se apareció un ángel del Señor y una luz resplandeció en la celda. Despertó a Pedro con unas palmadas en el costado y le dijo: date prisa, levántate. Las cadenas cayeron de las manos de Pedro. Le dijo además el ángel: vístete y cálzate las sandalias. Así lo hizo. Y el ángel añadió: échate la capa encima y sígueme. Amén. Tome su asiento, por favor. Hoy, hermanos, vamos a comenzar el estudio de otro de los temas que tanto se habla en las Escrituras, y es el tema de los ángeles. La rama de la teología sistemática que se encarga del estudio de los ángeles se llama angelología. La teología es bien amplia, ya que tiene diversas ramas, y para su estudio es que se ha clasificado por grupos, digamos así, o por áreas, para poder ser estudiada de manera más ordenada. Ahora, así como existen otras ramas de la teología, como lo es la escatología, que se encarga del estudio de las profecías, la demonología, que se encarga del estudio de Satanás y los demonios, también está la angelología. Esta rama de la teología se encarga de estudiar tres principales aspectos, sobre estos seres celestiales llamados ángeles. Y es el estudio de la naturaleza, su función y su ministerio. O sea, ¿qué es lo que hacen? ¿A qué se dedican? Son las tres principales aspectos, digamos así, de lo que se ocupa la angelología. Y es que vale la pena poder estudiar este aspecto, hermanos, ya que casi no se habla en muchas congregaciones o muchas iglesias, muchas denominaciones, casi no se habla de los ángeles, no se predica acerca de ellos, aunque la Biblia está llena desde el Génesis hasta Apocalipsis de esos personajes. Se mencionan y se habla acerca de lo que ellos hacen. Y lo poco que se sabe, aún en la iglesia evangélica, los creyentes, lo poco que se sabe porque es a raíz de alguna influencia de los medios de comunicación y no por lo que la Biblia dice. Muchas de las cosas que la gente sabe de los ángeles es porque lo vio en una película, es porque lo vio en algún documental de alguna cadena de televisión, pero lamentablemente esas fuentes de información no son confiables. Porque si usted, por ejemplo, ve un documental de cualquiera de las cadenas de televisión que se encargan de esos, no quiero mencionar ninguna, va a notar de que hay una mezcla de aspectos bíblicos en las investigaciones que ellos hacen o han hecho acerca de los ángeles. Hay una mezcla de aspectos bíblicos con aspectos místicos. Hay misticismo y aspectos bíblicos, de tal manera que las personas muchas veces, en lugar de quedar claros acerca de lo que es los ángeles, quedan más confundidos.
Me acuerdo hace unos años que salió una película que se llamaba Tocado por un ángel, donde lo que prácticamente ahí se hablaba o se enseñaba, digamos así, si es que la película podía enseñar algo, eran aspectos que a la luz de la Biblia ni por cerca, ¿verdad? Y es por eso que muchas personas, como le he dicho, tienen una idea equivocada de lo que realmente son los ángeles, de su naturaleza, de su función y de su ministerio. Pero nosotros los creyentes no necesitamos que Hollywood o que cualquier otra compañía cinematográfica o una cadena de televisión que se dedica a investigaciones y a hacer documentales nos enseñen acerca de los ángeles. Nosotros tenemos la Biblia, la palabra de Dios. Ahora, de acuerdo a las Escrituras, mucho antes de la creación del ser humano, del hombre, Dios creó una innumerable compañía de seres llamados ángeles. Mucho antes, porque en Génesis nosotros encontramos que cuando el Señor crea las cosas, ya los ángeles ya existían. Ahora, la palabra ángel en el griego, en el hebreo, perdón, es malak o malek. Y en el hebreo, ya que lo vamos a encontrar tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, a los ángeles, es ángelos. ¿Qué significan esas dos palabras, tanto en el hebreo como en el griego? Mensajero. Eso significa la palabra. De tal manera entonces que el término ángel no es un nombre propio, sino más bien un título que describe lo que ellos hacen. Es como las personas que reparten la correspondencia, los que trabajan en el correo. ¿Cómo se les dice a esas personas? El cartero. Pero ellos no se llaman así. Ellos tienen su nombre como les puso su mamá y su papá cuando nacieron. Ese es el título. Entonces dice, ya vino el cartero, dice, cuando usted está viendo por la ventana a ver si a su apartado postal ahí ya llegó la correspondencia. Entonces ya vino el cartero. Pero cartero se le dice a todos los que se dedican a ese oficio. Entonces el ángel o los ángeles, en el caso particular, ángel significa mensajero, pero no es que así se llame, sino que es o describe más bien su oficio. Es un título. Ahora, en la Biblia nosotros encontramos este término aplicado no solo a seres celestiales, porque ese es otro error cuando se cree que ángeles solamente son seres celestiales. Pero en la Biblia no solamente encontramos este título aplicado a seres celestiales. O sea, no solo a seres celestiales se les dice ángeles en la Biblia, sino también a seres humanos, o sea, a hombres en particular. Y vamos a ir viendo a la luz de la Biblia estos aspectos. Vamos a ver las aplicaciones que la Biblia le da, o el uso más bien que la Biblia le da a este título de ángeles. En primer lugar, para seres celestiales, que eso es lo que más común la gente ya sabe, o digamos que sabe, porque tal vez no lo entiende, pero sí sabe que los ángeles son seres celestiales. Vamos a ver lo que dice Génesis capítulo 18 versículo 2. Dice, miren, acerca de la visitación de los ángeles a Abraham. Dice, Abraham alzó la vista y vio a 3 hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Eran ángeles, pero tenían aspectos humanos. Pero hay otro detalle. Ahí lo que estamos viendo nosotros es que eran seres celestiales que tomaron formas humanas, como los encontramos en la Biblia, a lo largo de la Biblia, que así aparecen. Tomaban formas humanas para darse a conocer a las personas a quienes ellos habían sido enviados para darles un mensaje.
Pero ahí no hay mayor problema que a un ser celestial se le llame ángel, o que ese título se le aplique a un ser celestial. Ahí no hay mayor problema. Pero ese título de ángel también es aplicado para predicadores. Tal vez nos ayudan ahí arriba a pasar el slide, que aquí se nos desconectó. Ahí está. Mire lo que dice Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso: esto dice el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha y se pasa en medio de los 7 candeleros de oro. Ahí prácticamente el mensaje a las 7 iglesias, si usted ya lo ha leído probablemente, iba dirigido no a un ser celestial, iba dirigido al pastor, al pastor, al encargado, al obrero, al mensajero de la iglesia que estaba en diferentes ciudades, como en el caso que aquí vemos, era el que estaba en la iglesia de Éfeso. Porque la palabra ángel significa mensajero. Entonces ese título es aplicado no solo a seres celestiales, sino también a predicadores, pastores, porque son mensajeros, llevan el mensaje de Dios. Ahora, pero ya en el Antiguo Testamento vemos, ayúdenos allá, por favor, ingeniero. Vemos también un ángel de manera superlativa, vamos a decirlo así. A las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación, se le llama teofanía o cristofanía, para ser más exacto. Los dos términos se pueden aplicar porque Cristo es Dios. Y se puede decir que es una teofanía cuando Dios se revela de manera visible al mortal en el Antiguo Testamento. Cuando Dios toma figuras humanas o forma humana en el Antiguo Testamento, se le llama antropomorfismo, se le llama a ese término. ¿Por qué? Porque Dios no tiene cuerpo. Dice la Biblia que Él es espíritu. Pero en el Antiguo Testamento vemos a Dios tomando forma humana para darse a conocer al ser humano. Y por ejemplo vemos en la Biblia de que dice los ojos de Dios, las manos de Dios. Se dice que Moisés, cuando le pidió a Dios verlo, quería ver su gloria, y Dios lo pone en la hendidura de una roca, y vino un gran terremoto que Moisés hasta miedo le dio. Quizás se arrepintió de haberle dicho a Dios que quería verlo. Dice que cuando pasa todo el torbellino, Moisés levanta su mirada y dice que vio las espaldas de Dios. Pero ese es antropomorfismo, porque Dios no tiene cuerpo. Dios lo hizo con el objetivo de complacer en parte a su siervo Moisés. Entonces, las apariciones de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de encarnarse, se le llama cristofanía. Entonces, por eso es que ahí en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículo 2, encontramos esa porción que dice: estando allí el ángel del Señor, se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Ese ángel de quien se habla ahí no es un ángel común y corriente, sino que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, cuando encontramos el término ángel del Señor, es aplicada en la mayoría de los casos, ese título es aplicado a Jesucristo preencarnado. Ahora, hay algunos detalles, hermanos, que vale la pena poder notar. ¿En qué momento es que
se puede aplicar ese término a Jesucristo, porque no siempre cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento dice, y un ángel del Señor se le apareció a Mengano, dice, ese era Cristo el que se le apareció. No, no, no. Sino que hay ciertos aspectos que hay que tener en cuenta. Y es que en primer lugar, cuando el ángel del Señor, cuando es el ángel del Señor, o sea, Jesucristo preencarnado, se le aplica a él ese título, pero en un grado superior. Y se dice el ángel del Señor. No dice un ángel, uno de tantos. Pudiera ser. Pero cuando dice el ángel del Señor, ese término, el ángel del Señor, se está refiriendo a alguien que es muy singular. ¿Me estoy dando a entender, hermanos? Bueno, espero que así sea. Por eso hay que tener cuenta, hermanos, cuando nosotros leamos la Escritura, cuando leamos la Biblia, y no leerla de manera vaga, porque un artículo, un pronombre puede hacer la diferencia. Entonces, como la porción que nos estamos considerando aquí en Éxodo 3:2, no dice un ángel, dice el ángel del Señor, alguien que es muy singular. Hay una porción más en Génesis 16:10. Dice, el ángel del Señor añadió, multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Le dijo el Señor a Abraham. Pero aquí está otro detalle que vale la pena recalcar, cuando realmente también podemos conocer que es del Señor que se refiere. Y es que ningún ángel ofrece o promete hacer algo que solo Dios puede hacer. Porque aquí vemos que este ángel del Señor, o sea, Jesucristo, en el Antiguo Testamento le dice a Abraham que él lo iba a hacer. Multiplicaré de tal manera tu descendencia, le dice. O sea, lo está diciendo a título personal. Le está diciendo que él lo va a hacer. Es porque no era un ángel común y corriente, sino el mismo Hijo de Dios, que es Dios mismo. Amén. Pero vamos a ver la siguiente porción. Ayúdenos ahí arriba, por favor. Hay una porción más y está en Jueces 2:1. Léalo conmigo para que se dé cuenta cómo habla el ángel ahí. Dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo los saqué a ustedes de Egipto y los hice entrar en la tierra que juré darles a sus antepasados. Dije, nunca quebrantaré mi pacto con ustedes. Ese es otro aspecto que vale la pena poder conocer cuando en el Antiguo Testamento se está refiriendo a Jesucristo preencarnado. Dice, yo los saqué, dice. O sea, ¿quién sacó a Israel con mano poderosa de Egipto? ¿Están aquí, hermanos? ¿Quién sacó a Israel de Egipto con mano poderosa? Es el Señor, por supuesto. No fue un ángel. Entonces, por eso es que ahí está diciendo claramente, yo lo saqué. Ese ángel del Señor al que se refiere ahí, o al que cita, es Jesucristo preencarnado. Ahora, hay otro aspecto, hermanos. Podemos seguir viendo más porciones del Antiguo Testamento, pero hay otro aspecto. Y es que cuando ese ángel del Señor en el Antiguo Testamento se aparecía y a quien él se le aparecía, esa persona le daba adoración, él no la rechazaba. Fíjese que en el caso de Balaam, por ejemplo, cuando iba a maldecir al pueblo de Israel, porque lo había mandado a traer Balac, aquel rey perverso, pagano, y se le aparece el ángel del Señor y lo reprende. Dice que Balaam se postró ante el ángel y el ángel no le dijo, no me adores. No le dijo, no, levántate, como en el caso de Apocalipsis, como lo vamos a leer más adelante. Estudiemos ese aspecto. Cuando Juan dice que al ver el ángel se postra, y dice la Biblia que el ángel le dijo, no, adora a Dios, le dijo. Yo soy consiervo tuyo, le dijo, soy igual que tú.
porque los ángeles no reciben adoración. Pero Jesucristo jamás rechazó que lo adoraran. Jamás. Él recibe adoración, porque Él es digno de ella. Amén. Estamos teniendo problemas con la conexión, hermanos, pero vamos a ir despacio. Ayúdenos allá, hermano, por favor, arriba. Vamos a estudiar, esa era la introducción nada más. Ahora vamos a estudiar la naturaleza de los ángeles. O sea, su personalidad, digamos así. Eso vendría a significar su naturaleza, y eso es lo que vamos a estudiar a continuación. La naturaleza de los ángeles. Hay dificultades ahorita con las conexiones, hermano, pero ahí perdónenos. Vamos a ir ahí por tandas. Sigamos, hermano, el siguiente slide, por favor. En primer lugar, en la Biblia encontramos que los ángeles son espíritus. O sea, los ángeles no son corpóreos, o sea, no tienen cuerpo, son espíritus. Eso lo dice la Escritura. ¿Dónde lo dice? En Hebreos 1:14. Dice: ¿no son todos los ángeles espíritus dedicados al servicio divino, enviados para ayudar a los que han de heredar la salvación? Dice. Es una pregunta retórica que hace el escritor a los hebreos. O sea, él mismo está dando la respuesta ahí. O sea, ¿no son los ángeles espíritus? Como dice ahí, espíritus enviados o dedicados al servicio divino. ¿Y usted qué dice? Sí, son espíritus. Ahí está dando la respuesta él mismo. Son espíritus. Eso viene entonces a dejarnos claro de que los ángeles no son corpóreos, aunque cuando se presentan en la Biblia, se presentan tomando forma humana. Seguimos, hermano, por favor, ayúdenos. En la Biblia nosotros encontramos que los ángeles son innumerables. O sea, no se puede contar. Esa palabra innumerable significa que no hay un número específico. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ya nos durmió el ingeniero. Apocalipsis 5:11. Luego miré y oí la voz de muchos ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. El número de ellos era millares y millones de millones, dice. Ese número, hermanos, es un número indefinido. O sea, no es un número específico. Miriadas de miriadas, dice otra traducción. O sea, millones y millones de millones. Es un número indefinido. Seguimos. Otra porción más que viene a corroborar ese detalle. Hebreos 12:22. Por el contrario, dice, ustedes se han acercado al monte Sión, a la Jerusalén celestial, la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asamblea gozosa, dice. De nuevo, ahí se nos está enseñando que la cantidad de ángeles son o es innumerable. ¿Qué más? En la Biblia nosotros encontramos que los ángeles son asexuados. ¿Qué significa eso? Que ellos no son ni mujeres ni hombres. Son asexuados. Vamos a lo que dice más adelante, la otra slide. Aunque en la Biblia nosotros encontramos, hermanos, que se usa pronombres masculinos a referirse a ellos, pero ellos no son ni hombres ni mujer. Ellos no tienen sexo, digamos así. Vamos a ver lo que dice la Biblia en Marcos 16:5. Dice la Biblia: al entrar en el sepulcro, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado a la derecha, y se asustaron, dice. Está hablando acerca de las mujeres que fueron al sepulcro el domingo por la mañana.
No son ni hombres ni mujeres, aunque en la Biblia se habla de ellos o se les refiere a ellos como masculinos. Y cuando se revelan también, se han revelado los ejemplos que tenemos en la Biblia o los testimonios que aparecen en la Biblia de aquellas personas que vieron ángeles, vieron personajes en forma de hombre. Pero no quiere decir que por eso ellos sean hombres, ni son mujeres tampoco. Mateo 22:30. Estas son palabras del Señor Jesús. Dijo: en la resurrección las personas no se casan ni serán dadas en casamiento, sino que serán como los ángeles que están en el cielo, dijo Jesús. Este detalle es bien interesante poder detenernos un momento a analizarlo. Y es que a Jesús se le presentaron unos judíos diciéndole de que, bueno, le pusieron un problema a él, ¿verdad? Que haya existido o que haya sucedido no se sabe, pero le plantearon un problema de una mujer que se había casado con una persona, pero esta persona tenía 7 hermanos, 6 hermanos más, pero que esta mujer el esposo de esta mujer se había muerto, y la ley de Moisés decía que si este hombre no había tenido hijos con esa mujer, el siguiente hermano tenía que casarse con ella para levantarle descendencia al primero. Bueno, el punto es que le dicen a Jesús que la mujer se había casado con los 7. Y le dijeron: ¿y en la resurrección de quién va a ser esposa? Le dijeron. Entonces Jesús le responde de esa manera. Esa es la respuesta de Jesús. Y les dice: es que en la resurrección las personas no se casarán ni serán dadas en casamiento, les dice el Señor, sino que serán como los ángeles que están en el cielo. Eso es lo que a muchas personas les ha llevado también a pensar de que toda la persona que se muere ya es ángel. Y cuando a alguien se le muere un ser querido, no, dicen: ya tenemos otro angelito en el cielo, dicen. Oiga, Jesús no dice que las personas van a ser ángeles, dice que serán como, que no es lo mismo. Amén, hermanos. Serán como los ángeles, dijo. Pero no dijo Jesús: todo el que se muere va a ser ángel. No, el número de los ángeles ya está estipulado. No habrán ni más ni menos. ¿Cómo? ¿Por qué Jesús estaba diciendo como los ángeles? Así como los ángeles no se casan ni se dan en casamiento, tampoco en el cielo ningún ser humano se va a casar ni se va a dar en casamiento. Eso es lo que Jesús está queriendo o quería explicarles a ellos, que entendieran. La Biblia también dice que los ángeles son inmortales. Y este es el aspecto que le acabo de decir. Los ángeles no es que están naciendo nuevos ángeles, es que los ángeles no mueren, como lo vamos a ver más adelante. Jesús también habló acerca de ese aspecto de la eternidad de los ángeles. Debido a que los ángeles no mueren, por eso es que ellos no se reproducen. El único que se reproduce, son los seres vivos, en este caso los que vivimos aquí en la tierra. Para ser exacto, el ser humano, para ser específico, el ser humano se reproduce. ¿Por qué se reproduce? Porque el ser humano muere. Por eso se reproduce. Pero los ángeles no se reproducen porque ellos no se mueren. Son inmortales. Lucas 20:36. Jesús dijo: ni tampoco, dijo, podrán morir, dijo, refiriéndose a los elegidos del Señor. Pues serán, dijo, como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte de la resurrección. Jesús está hablando exactamente de aquellos que creen en Él o que habrán de creer en Él. Dice que después que una persona resucite en aquel día, cuando el Señor Jesucristo venga, y los muertos en Cristo, dice la Biblia, resucitarán primero, y nosotros los que estemos vivos, dice Pablo, seremos transformados. Esos que resuciten jamás se van a volver a morir. De eso Jesús está hablando. Dice que no podrán morir. Y dice de nuevo el Señor: pues serán como los ángeles. ¿Por qué como los ángeles? Así como los ángeles no se mueren, tampoco los redimidos en la eternidad se van a morir. No habrá muerte. Eso es lo que dice. Y no habrá muerte, y no habrá llanto, no habrá dolor.
Entonces, los ángeles, dice, no mueren porque son inmortales. En la Biblia nosotros encontramos que los ángeles son poderosos. Ese poder que los ángeles tienen ha llevado a muchas personas a creer que los ángeles pueden hacer algo por ellos. Y por eso es que existen oraciones a Miguel Arcángel, por ejemplo. Y hay personas que ahí andan en su billetera, ¿verdad? La oración al ángel Gabriel, la oración al ángel Miguel, la oración a no sé quién. Dicen, porque como los ángeles tienen poder, entonces me pueden ayudar. Los ángeles son un poco mayores que el ser humano, pero el único que es todopoderoso es Dios. Y el poder que los ángeles tienen es el poder que Dios les da para que hagan su labor. O sea, son poderosos los ángeles, pero ese poder que tienen, Dios se los ha confiado para que realicen la tarea para la cual fueron creados. Segunda de Tesalonicenses 1:7 dice: y a ustedes que sufren les dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles. Entonces, ¿qué vemos? Que los ángeles, es cierto, tienen poder, porque un hombre, un ser humano, no se puede comparar con los ángeles. Por eso en la carta a los Hebreos se habla acerca de la humillación de Jesucristo. Dice que le hiciste un poco menor que los ángeles, dice en la carta a los Hebreos, y le coronaste de gloria. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo es que Jesús fue menor que los ángeles si Él es Dios? Está hablando de la humillación de Cristo, que por un tiempo Él fue menor en poder que los ángeles, porque cuando lo vemos en el Getsemaní, a Él orando, y que su sudor, dice, era como grandes gotas de sangre, porque ya pronto iba a ir al Calvario. Dice, y vinieron ángeles y le servían. Uno dice, ¿cómo es que los ángeles le servían a Él? ¿Y que no es más poderoso Él que los ángeles, pues? Si Él es Dios. ¿No se había puesto a pensar en eso? ¿Pero por qué? Durante el periodo en que Cristo estuvo en la carne, en su encarnación, Él fue menor a los ángeles en cuanto a poder. Porque él la humillación del Hijo de Dios. Entonces, el hecho de que los ángeles tengan poder no quiere decir que por eso hay que adorarlos y hay que pedirles. Ese es un error. Ese es un error. Porque los ángeles no hacen más que obedecer a Dios. Yo me acuerdo que hace un tiempo, hermanos, platicando con una muchacha, estaba toda atarantada, me imagino yo, andaba toda confundida. Y me dice, no, me dice, yo cuando estoy en peligro solo activo los ángeles, me decía. Y yo decía, pobre, ¿quién es esta para que los ángeles le hagan caso? Ese es estar perdido bíblicamente. No, me dice, yo solo activo los ángeles, me dice, solo les da orden a los ángeles, a nadie más le hacen caso. Ellos están sujetos a Cristo. Y si ellos acuden, como dice la Biblia en el libro de los Salmos, que ellos, como dice, ellos mandarán a sus ángeles para que te guarden. Pero oiga bien lo que dice el Salmo. Dice que el Señor enviará a sus ángeles a que nos guarden, a que guarden a los hijos de Dios. O sea, no es que Él, ven ángel, te mando, te ordeno que hagas esto. No, eso es descabellado. Es antibíblico. Es Él el que lo hace. Él es el que envía ángeles a cuidar a su pueblo. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Ahí está hablando Pedro de Jesús. Dice que Jesús es quien subió al cielo después de haber resucitado y tomó su lugar, dice, porque ese lugar Él siempre lo ha tenido. Él lo dejó
temporalmente para venir a la tierra a redimir a su pueblo, a morir en la cruz, a redimir a su iglesia. Pero cuando Él se regresa y va al cielo, dice que subió de nuevo al cielo y tomó su lugar que siempre ha tenido por la eternidad. ¿Dónde? A la derecha de Dios. Eso, hermanos, es una verdad tan, pero tan aliciente para el creyente. El saber de que nosotros tenemos a alguien, no un ángel cualquiera, sino al mismo Hijo de Dios, que como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que Él es el mediador entre Dios y nosotros. Y no está lejos, está justamente sentado a la derecha del Padre. ¿Y qué hace ahí? Dice la Biblia que intercede por nosotros. Hermanos, con ese intercesor que nosotros tenemos, ¿para qué queremos que un hombre interceda por nosotros? ¿Para qué queremos un vicario en la tierra? Si ya tenemos al Espíritu Santo que está con nosotros y tenemos a alguien todopoderoso que está siempre intercediendo por nosotros. Porque Satanás no ha dejado de subir al cielo a acusarnos delante de Dios. Pero ahí está nuestro abogado, a la par del Padre. Y cada vez que Satanás llega a acusarnos delante de Dios por alguna falta, por algún error que hemos cometido, ahí está el Hijo de Dios defendiendo y echando por la borda todos los argumentos de ese fiscal malvado que es Satanás. Qué bendición más grande, ¿verdad?, que tenemos. Él es nuestro abogado. Y dice que a la derecha de Dios está. Y es a quien, a Jesús, por supuesto, a quien están sometidos, dice, los ángeles, las autoridades y los poderes, dice. O sea, si los ángeles están sujetos a Dios, ningún hombre, ningún ser humano hace al fin y al cabo lo que bien le parece, sino que siempre hay una intervención divina. Imagínense, si dice la Biblia que es a Cristo que están sometidos los ángeles, ¿cómo los ángeles van a prestarle atención a cualquier mortal que les diga que hagan algo? O sea, eso es descabellado. Por eso es que, como le dije hace un momento, más adelante vamos a estudiar el aspecto de la adoración, que los ángeles hoy en día, mucha gente se han convertido en devotos y en adoradores de ángeles. Pero los ángeles jamás en la Biblia nosotros vemos que recibieron adoración. Jamás vemos que los ángeles contestaban o contestan oraciones. Es que no han sido llamados para eso. Por eso a Juan le dijo el ángel, no me adores, adora a Dios, yo soy igual que tú, le dijo. Soy consiervo tuyo. Al mismo Dios adoramos todos. Entonces es a Cristo Jesús que están sujetos los ángeles. Amén. Es muy interesante este tema, hermanos, y espero que usted no se pierda los próximos estudios, ya que son 3 jueves que vamos a estudiar. Bueno, nos quedan 2 ya para estudiar la función de los ángeles y su ministerio. Solo estudiamos hoy, esta noche, su naturaleza. Vamos a orar para darle gracias al Señor por el estudio de su palabra. Padre Santo, te damos gracias infinitas, porque nos has dado el privilegio, Señor,